A totes y a tots. Buenas tardes. Empezamos la primera conferencia educativa en la UNED de Villarreal y quiero que se presente primero mi compañera y amiga Cristina, que es un placer que esté aquí con nosotros y darle las gracias por esta colaboración y participación. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación y, bueno, buenas tardes. Llegáis a punto. Bueno, yo me llamo Cristina García y soy maestra. Soy maestra como vosotros. Soy maestra de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y primaria. Y donde tengo más experiencia es en educación infantil, justamente, porque donde más inclusiones, estimulación del lenguaje y demás hacemos en los primeros años, ¿no? En los primeros años de escolarización. Y ahora mismo soy asesora técnica docente en la Dirección General de Innovación y de Inclusión Educativa en la Consellería de Educación. Y nada, Alejandro pues me invitó, me dijo la idea, el proyecto, me entusiasmó y me dijo pues que viniera a hablar un poquito de cuadernos accesibles, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo lo ponemos en la práctica. Muchas gracias. Bueno, a mí muchos ya me conocéis. Soy Alejandro Ribes Ferrer, soy maestro también y de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, educación musical e inglés y también soy pedagogo, ¿de acuerdo? Estoy tanto de profesor en la Universidad Jaume I como aquí en la UNED y soy coordinador del grado de educación infantil. Vamos a empezar, ¿no?, esta primera ponencia respecto a los cuadernos accesibles con las TIC. ¿De acuerdo? Como bien ha dicho, he comentado mi compañera Cristina. Y nos vamos a plantear, pues, qué vamos a encontrar en esta sesión, ¿no?, para crear cuadernos accesibles. Pues nos vamos a encontrar primero con una definición de cada apartado, con ejemplos. Luego también pasaremos a los recursos para ponerlo en práctica en el aula y un cuestionario, pues, para intentar hacer pues esta sesión más dinámica, ¿no?, y más activa. ¿Qué es imprescindible, pues, para que sea un cuaderno accesible? No un cuaderno cualquiera, sino un cuaderno accesible. El glosario, que sea un glosario accesible, que haya un cronograma, que cuidemos la presentación de nuestro contenido didáctico, que planteemos actividades multinivel, que hayan rutinas de pensamiento y que se plantee una evaluación inclusiva. Así pues, vamos a empezar a cómo diseñar estos cuadernos interactivos accesibles. Podemos elaborar libros interactivos accesibles o para Mac o para Windows. Para Mac podemos usar el ebook Author o para Windows podemos usar el Book Creator. ¿De acuerdo? Book Creator es, en este caso, un programa gratuito que podemos usarlo por Google Chrome sin necesidad, en este caso, de descargarlo ni en este caso tener en cuenta otras características, ¿vale? Porque es en línea. Por ejemplo, este es mi Book Creator. Directamente os podéis registrar y podéis hacer el cuaderno pues, o en vertical o en cuadrado, apaisado, hay varios formatos para crearlo. Y luego, como veis, en la segunda imagen, podemos usar imágenes, podemos usar, ¿no?, cámara, lápiz, texto, grabación, que es imprescindible ¿para qué? Para que los cuadernos sean accesibles. Y esto es lo que vamos a ver luego en más detalle. Así pues, también, entre otras, aparte de crear cuadernos accesibles, podemos crear cómics accesibles, podemos crear historias y entre otras. ¿De acuerdo? Se puede crear infinidad de recursos didácticos para el aula. Incluso los alumnos pueden usarlo como recurso. ¿De acuerdo? Tanto para el profesorado como para el alumnado. En este caso, cuando lo pusimos en este caso, cuando lo pusimos en práctica, los alumnos llevaban la tablet
Y lo que nos permitía hacerlo online es que desde el ordenador de casa, os pongo en situación en contextualización, un alumnado de hueco, de unidad específica en centro ordinario, con un diagnóstico de TEA. Era alumno preverbal, pero en tercero de primaria, con lo cual no tenía habla, pero llevaba el mismo nivel de contenido que el resto de alumnado. Él en su iPad se tenía sus cuadernos y a mí me permitía desde casa o desde el centro, ¿no?, en las horas que no estoy con el alumno, ir actualizando los contenidos y él directamente desde su iPad los tenía actualizados porque está conectado. Y sirve también tanto para nosotros presentar, generar contenido, como ellos respondan, porque pueden grabarse en audio, pueden grabar vídeo y ahora hay una nueva, han añadido que puedes añadir aplicaciones. Entonces puedes enlazar con tu Genially, que veremos más adelante cómo lo podemos utilizar Genially, o Canva, y lo enlazas directamente. Además que puedes introducir PDFs. O sea, dentro de un libro puedes introducir pequeños libros. Y eso da mucho juego a, pues, a crear contenidos digitales, ¿vale? Pero no nos vamos a ceñir solo en Book Creator porque no nos paga Book Creator. Y nos da tiempo para Exacto. desarrollar todo. Y lo que tenemos con educación es Microsoft y tenemos todas las herramientas de Microsoft, entonces vamos a explotar lo que tenemos en los centros o lo que nos vamos a encontrar en los centros, pero sí que era importante, queríamos destacarlo. Sí, también se pueden, como ha dicho mi compañera, hacer bibliotecas con varios libros creados por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y podemos ponerlo por áreas o por nuestras asignaturas, como queramos, ¿de acuerdo? Y podemos usar múltiples formas de expresión y representación, que es por eso que se hace más accesible para todo el alumnado, ¿de acuerdo? Aparte también podemos comentaros o compartiros el otro programa, que también es como Book Creator, muy fácil para, en este caso, acceder, que es el Flipsnack, en el cual podemos o crear nosotros un cuaderno o también subir en PDF nuestro cuaderno y que sea interactivo, como veis en esta diapositiva. O en la primera imagen puedo crear un cuaderno o en la segunda puedo añadir el PDF y que sea interactivo. En este caso es mi currículum. Bien, y pasamos pues al glosario. Todos sabemos lo que es un glosario, pero nos cuestionamos, ¿es accesible? Un glosario, ¿no?, cuenta con un diccionario de términos, pero que nos debemos asegurar que todo el alumnado comprende y use el mismo lenguaje. Es decir, un glosario no puede estar solamente redactado con texto, sino debemos utilizar imágenes que aclaren el concepto, insertar vídeos que amplíen el significado y lo contextualicen, utilizar un vocabulario sencillo y siempre recurrir a ejemplos. ¿De acuerdo? Así pues, ahora Cristina os va a ejemplificar. Como decía, un glosario es muy necesario, porque si aquí comenzamos a hablar de alumnado con necesidades educativas especiales, no es lo mismo que alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Hay diferencias y pequeñas matices. Entonces, si voy a empezar a hablar de unos conceptos que tienen pequeños matices, que son importantes que conozcáis esa distinción, tendré que, antes del contenido del tema, dar un glosario, facilitar, decir, mira, esto es, cuando yo diga esto, este es el significado, para que en la parte de evaluación también yo sea capaz de ver que habéis comprendido correctamente o interpretado el contenido de la materia. Para ello tenemos un glosario. Este sería un ejemplo de cómo hacer un glosario más accesible. Y es que ponemos la palabra y ponemos una definición sencilla. Nada de diccionario ni rebuscada. Una definición sencilla. Y además, en este caso, pues estaríamos hablando del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, pero también hablamos de inclusión, de tecnología, del CAS, que es el Center for Applied Spatial Technology, del CAS, que es de donde ha salido el DUA, y están definidos los conceptos clave del DUA, que es de lo que vamos a hablar de cuaderno de accesibilidad con DUA. También
aquí se añade, no sé si se colocará en play o qué, este vídeo, que es un vídeo del cast. Estaba preparado para que se escuchara el vídeo, pero bueno, si no, no. La idea es que tú en PowerPoint o en Book Creator puedes crear glosarios donde puedas añadir imágenes y vídeos. Entonces, qué mejor que una definición con una explicación del vídeo. Y en este caso habíamos elegido el del cast, el vídeo explicando qué es el diseño universal para aprendizaje, que está subtitulado en castellano y bueno, venía muy bien. Otro ejemplo sería facilitar un glosario de símbolos. Esto lo utilizamos mucho para los contenidos, para los temas, para las situaciones de aprendizaje. Si trabajáis por proyectos, situaciones de aprendizaje, sirve muy bien para ubicar. Entonces ponemos el símbolo del gorrito, ¿no? El del birrete. Ese es el de evaluación. Entonces, cuando una actividad lleva ese símbolo, ya estoy diciendo que esa actividad va a contar para nota, porque esa se evalúa. O esta que tenemos a la izquierda, ¿no? Bueno, a vuestra derecha, la de actividad, la que parece una libreta, no sé dónde está el marcador, para señalar, bueno. ¿No? ¿Ahí? Vale, sí. Esta de aquí. La actividad con diferentes estas, ya sabemos que cuando aparece este símbolo es que es una actividad multinivel, es decir, tú puedes elegir entre las actividades que te propongo que elijas una. O si aparece el cerebro, es una técnica, una estrategia que vamos a trabajar en grupo. Entonces, estos símbolos están trabajados previamente en clase, pero aparte está el recordatorio en el glosario para que ellos puedan recurrir ahí y decir, este simbolito, ¿a qué se refería? ¿No? Pues eso también viene muy bien. Son apoyos visuales, pero no es poner pictos o símbolos porque sí, hay que darles de significado y hay que asegurarnos que el alumnado entienda qué significa cada símbolo. Esto no sería, o sería el ejemplo de lo que no es accesible, porque en este caso es palabras que además una definición muy formal, demasiado terminológica y que además hay aspectos o contenidos que no son relevantes. Por ejemplo, aquí nos pone tweet, del inglés tweet. Bueno, pues me da igual, o sea, yo una persona que le quiero explicar qué es un tweet, me da igual si viene del inglés, del francés o del alemán. O tuitear o tuiteo M, ¿qué es M? Pues eso no es accesible. O sea, a un alumno si le ponemos M y no estamos en clase de lengua, no estamos trabajando cómo leer el diccionario, me da igual que ponga M, sino que sea acción y efecto de tuitear, ¿no? O que ponga que es adjetivo. Eso ahora no es relevante. Pasamos pues al cronograma, ¿no? Ya que el cronograma lo que nos permite es que el alumnado conozca, anticipe y planifique las sesiones de estudio. Para todos y todas, ¿no? Nos va bien, en este caso, planificar y anticipar lo que vamos a hacer en las sesiones. Así pues, para hacerlo accesible, el cronograma debería estar enumerado, ¿no? Enumerar las sesiones para que tenga un orden, señalar las actividades clave y las evaluables, así como las que son secundarias o voluntarias, detallar ese tipo de actividad a desarrollar, si se necesita una redacción o una lectura o ejercicios prácticos, y añadir siempre enlaces que dirijan a la actividad, ¿no? Acceso directo a la actividad. Esto correspondería a la parte del DUA, porque, a ver, no nos vamos a entrar en, tampoco era la intención entrar en el DUA, porque DUA necesitamos muchas sesiones, o sea, una formación extensa para comprenderla y tal, pero sí que queremos dar las pinceladas de qué es un cuaderno accesible y qué cositas pueden ser o son DUA. En este caso, un cronograma daría, hay 3 principios en DUA, y uno es el de implicación, motivación del alumnado. Motivar al alumnado no es solo hacer una fiesta, ¿no? O hacer un escape room, que eso es muy chulo, pero todas esas sesiones no pueden ser de ese estilo, ¿de acuerdo? Sería agotador, nos va a dar la vida. Y porque no, tampoco es recomendable. ¿Qué sería lo suyo? Marcar, porque la motivación
no solo es la fiesta, sino aprender a postergar la recompensa, es decir, saber marcarme unas metas y un camino. Si yo voy a sacar la carrera, tendré que planificarme mis sesiones de estudios para tener éxito en el examen. No me presento sin más y me van a aprobar. Pues el cronograma sirve también para eso, para ir viendo cómo se construye, porque partimos que son situaciones de aprendizaje lo que nos piden en la programación, en el currículum, y eso es un proyecto. Tengo que ir construyendo el aprendizaje para ver la meta, y el cronograma nos ayuda a eso. Por tanto, aquí este es un ejemplo de una situación de aprendizaje que era a partir de una lectura de Susi la atrevida y los pantalones. No sé si la conocéis, la historia. Vale, pues no voy a decir nada y así la buscáis. Pero al final, esta se puso en práctica en el Colegio 9 de Octubre de Alcácer, 9 de Octubre. Al final de toda la situación de aprendizaje fue la entrevista a la protagonista y a la escritora. Y ahí se van viendo cuántas sesiones fueron trabajando y qué tipo de actividades. Como veis, en naranja aparece las que son actividades obligatorias, mientras que en gris son opcionales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, que veremos más adelante, de multinivel, es de ofrecer también unas mínimas y luego cada uno hasta dónde quiere llegar. De cada una de las sesiones aparecen los símbolos. En esta es de hablar y de escuchar, porque la sesión 1 era una tertulia dialógica. Entonces al alumnado ya puede ver y decir, vale, la primera sesión yo no tengo que llevar, salvo el libro leído, no tengo que hacer ninguna tarea más. En la sesión 2, pues voy a hacer una rutina, una estrategia que va a ser en grupo, algo de escribir y algo de hablar. Y ya se van haciendo ideas de qué es lo que vamos a trabajar. Otra idea más sencilla, porque aquí hay muchas ideas, no hay ninguna mejor que otra. También hay que adaptarse al grupo clase que tengáis y a la edad del alumnado. En este caso sería un calendario de lo mismo, lunes vamos a hacer esta sesión, martes será la actividad 1, miércoles la actividad 2 y 3 y no se señala tanto con símbolos, no es necesario o el nivel de abstracción no es tan alto. En infantil, ¿cómo lo podríamos hacer o cómo lo hacíamos? Con imágenes, con pictos o con imágenes reales de qué vamos a hacer. Pues ahora vamos a hacer esto y luego el rincón de matemáticas, lógico-matemáticas, o vamos a hacer el rincón de letras, o vamos a hacer la asamblea y la foto de asamblea. Este de aquí está hecho con Canva, pues si ya os digo, este está hecho con PowerPoint, realmente con Keynote, pero con PowerPoint se podría hacer los cuadernos accesibles. Este está hecho con Canva y este siguiente está hecho con Genially. Hemos elegido uno de cada para que pudierais ver diferentes plataformas o programas. En este cronograma es un poco más complejo y en este de Genially puedes enlazar. Es decir, la actividad 1, que es la sesión 1, estaría enlazada con la diapositiva o con la página de la actividad 1 y ahí se explica qué vamos a hacer. La actividad 2, que es buscar información sobre el momento histórico en el que se desarrolla la historia, pues nos llevará a esa actividad. Y aquí en la 3, en la sexta, que es de evaluación, hemos añadido la rúbrica. La explicaremos más adelante, pero ellos pueden enlazar, aquí ya ven que se les va a evaluar, pueden conocer la rúbrica con los criterios de evaluación que se les van a aplicar, que se les va a pedir, y además aquí ya está enlazado, que pueden ir directamente si tienen curiosidad. Más ejemplos. Este también está hecho con Genially, ¿de acuerdo? Y es otra forma de organizarlo. Serían las actividades coloreadas, puedes elegir, este es el itinerario de aprendizaje. Aquí se tiene que leer la lectura en vertical. Tenemos el aprendizaje suficiente, que es cuando voy al 5. A mí no me pidas más, que voy al 5, ¿vale? Al mínimo. Luego tenemos el aprendizaje adquirido, que ya sería al 6-7, una cosa así, un notable. Y luego tenemos el aprendizaje afianzado, que ya puedo ir hasta al sobresaliente. Cada uno elige hasta dónde quiere ir ese día, esa semana, en ese proyecto, ¿de acuerdo? Respetando los ritmos y los momentos de cada alumno. Y ellos van enlazando. Las que están en color hay aquí que no se ve porque tenemos la cámara, pero no pasa nada, me lo sé. No, me lo sé.
En naranja sería refuerzo, las actividades de refuerzo. ¿Por qué? Porque las de color verde es la obligatoria. Entonces, cada itinerario siempre tiene una actividad verde, que es la obligatoria, la mínima. Luego tengo una actividad o 3 de color naranja que son de refuerzo. ¿Por qué? Porque si yo elijo la de aprendizaje adquirido y veo que en esta actividad me ha costado, no puedo cambiar de itinerario, porque si no están todo el rato por experiencia, están, ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro. Entonces les da la oportunidad de que elijan de las de refuerzo hacer otra actividad de refuerzo y ahí pues suman puntos. O se han visto muy sobrados, puedo hacer la siguiente, que es la voluntaria, que es la morada. Y es otra forma de organizar el cronograma y que ellos sepan organizarse sus tareas. Y este no sería accesible. ¿Por qué creéis que no sería accesible? Exacto, no pone nada, es muy abstracto, solo pone actividad y en qué sesión va a trabajarla. Podría servir, pero no realmente no da mucha información y tampoco es muy válido este cronograma, sin más. Pasamos ahora a cuidar la presentación del contenido, como parte también importante para que sea accesible e inclusivo. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar diferentes canales de acceso a la información. Y recordar que debemos de introducir textos alternativos a las imágenes que introducimos. Así pues, tenemos que intentar dar diferentes canales, como son texto, imagen, ya sea gráficos, ilustraciones, fotografías, vídeos, audios o incluso también códigos QR, entre otras. Esto sería un ejemplo de cómo presentar el contenido. ¿Vale? Está pensado para alumnado de sexto de primaria, porque lo veis que es más abstracto. Para infantil lo haríamos de otra forma. Como veis aquí, a ver, el contexto sería estudiar la riada del 57 que hubo en Valencia, porque la historia que os he comentado antes, la de Susi la atrevida y los pantalones, está contextualizada en la riada. Entonces tenían que buscar más información y aquí se les facilita la información de diferentes maneras. Habrá alumnado que prefiera analizar o ver esa historia analizando gráficos, que es lo que hemos puesto aquí arriba. ¿Vale? Gráficos de hasta dónde llegó la riada en las diferentes calles, zonas de Valencia, con ejemplos de personas, comparándolo con la altura de las personas, y luego aquí con la altura de los edificios, los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Esto sería una forma, por ejemplo, se me ocurre a mí, para alumnado de altas capacidades quizá, o que tenga mucho interés en esta historia y ya sepan mucho porque se las he contado en casa, quieran mirar otros datos que normalmente nos ofrecen. Luego también tendríamos un vídeo. Aquí tenemos un vídeo un documental que explica con imágenes qué era la riada. Para ampliar la información también tienen el código QR que les lleva a una página web oficial donde está todo por escrito. ¿Por qué? Porque aquí pueden leer, si prefieren leer, aquí pueden ver el documental, que son más auditivos, aquí más gráficos y son visuales, y luego aquí sería información complementaria para ampliar, donde hemos puesto pues un poco el papel de la mujer en el franquismo y la lucha de las mujeres iraníes. El tema era de Susi la atrevida, como podéis imaginar, los pantalones, pues es una historia de feminismo
de una mujer valenciana, pues que decidió, es muy graciosa la mujer, y decía, yo fui la primera en ponerme pantalones, antes que Coco Chanel, me decía, eso decía, yo fui la primera, porque en esa época no le dejaban vestir con pantalones. Y bueno, va la historia, el trasfondo trabaja del feminismo. Y por eso en esa época pues queríamos ampliar la información con esos documentales. Eso sería un ejemplo de presentar la información, porque hemos respetado los ritmos, o más que los ritmos sería los conocimientos de historia, porque esta asignatura no era de historia, entonces estamos un poco viendo cada uno hasta qué punto de historia conoce y dónde quieren llegar o investigar, que esto también es un respeto por lo de las altas capacidades, lo que quieren investigar. Otras formas. Esto era otra actividad, otra situación de aprendizaje de trabajar las mujeres. Este lo conoces tú, esta situación de aprendizaje, si quieres, en el cual se dan opciones de a qué por grupos tenían que elegir qué mujer deportista valenciana querían estudiar o investigar y hacer la biografía y explicarla en clase. Entonces, pues hemos dado opciones, no es lo mismo decir, búscame o háblame de una mujer deportista valenciana, que igual vosotros sí, pero este taller a que lo hemos hecho y la gente no sabe decir nombre de mujeres deportistas valencianas. Y tenemos a Anabel Medina, por ejemplo, que es medallista olímpica. O sea, es que es muy fuerte. Entonces, qué mejor que facilitar imagen. ¿No? No es lo mismo hacer un trabajo de cero que facilitando imágenes para que puedan opciones elegir ellos, y luego también que puedan escanear para obtener más información. No busquen, que es lo que hablamos siempre de no buscar en Google, porque Google te pierdes en las páginas y tienes que dar más acotada la información y saber dónde se meten, porque Wikipedia tampoco es oficial, es válido. Entonces serían ideas de decir, te doy estas opciones, tienes que buscar información, pero yo te digo la página. O te doy varios enlaces y no es a buscar en la jungla de Internet. A ver, otra vez, por la cámara. Ahí, aquí. Vamos a mirar, porque como estábamos hablando de los contenidos, cómo creamos vídeos, porque hay a veces que vamos a encontrar en YouTube vídeos muy didácticos que nos sirvan y están bastante bien. Es verdad que para hacer cuadernos o para crearte las clases, las sesiones, hay mucha información y mucho contenido, pero también hay que tener un filtro pedagógico para saber elegir bien. No sirve poner cualquier youtuber, no sirve poner cualquier vídeo de documental, porque tienes que analizar si lo que habla el vídeo, tú quieres trabajarlo, es decir, que a veces no es tan fácil, ¿de acuerdo? Y nos resulta más útil nosotros crear nuestros propios vídeos. Entonces, bueno, pues... bueno, yo me he adelantado por lo del vídeo. Sí, sí, vamos a ver el vídeo. Hola, voy a explicar cómo introducir un vídeo o crear, mejor dicho, un vídeo para ponerlo en PowerPoint, que en este caso va a ser nuestro cuaderno accesible, la base. Tenemos varias opciones. Si nos vamos a herramientas, ¿no? En la cinta de herramientas, tenemos que buscar, yo lo tengo en valenciano, pero tendríamos que buscar la que pone grabación, ¿de acuerdo? Y aquí vemos diferentes opciones, muy interesantes todas ellas, dependiendo de nuestro objetivo. Si estamos en una docencia a distancia, quizá nos interese dar la clase y poner en esta de Cameo que tenemos diferentes formatos. Por ejemplo, está cuadrado, cuadrado con marco o circular difuminado. ¿Veis? Aquí aparezco yo. Bueno, ahora no sé cómo me enfoca la cámara. Aquí. Y sería comenzar la grabación, ¿de acuerdo? Volveríamos a Enregistra, está en el formato.
y pondríamos ya grabar desde el principio y apareceríamos en la pantalla pues dando la explicación. La segunda opción sería grabar desde la pantalla, que sería la de esta que sale en gris de enregistramiento de pantalla, ¿vale? De grabación, y seleccionamos el trozo de pantalla que queremos grabar, que es la que estoy utilizando. Y por último hay otra opción que es grabar diapositiva por diapositiva, que no es necesaria que aparezca nuestra imagen, ¿de acuerdo? Entonces, se podría hacer desde el principio o desde la diapositiva actual. Si lo marcamos, en este caso porque sí que he marcado la cara, pero la puedo grabar sin necesidad de, exacto, ¿de acuerdo? Sin aparecer la cara, que fuera solo audio. Para que fuera solo audio estaría esta opción, pero realmente si ponemos grabar la diapositiva sin necesidad de grabar la cara sería suficiente. Estas dos son similares. Y como habéis podido ver, hay algunos cortes y es que cuando estoy grabando desde el registro de pantalla, me aparece un desplegable arriba donde puedo parar temporalmente o puedo parar definitivamente el vídeo. Y para el audio, como comentábamos, si yo clico el audio, me aparece que ponga un nombre y que grabe el archivo que se generará de audio. Pero vuelvo a decir que es más fácil hacerlo desde las diapositivas, o bien desde el principio de hacerlo de tirón, aunque se puede poner pause, o bien diapositiva por diapositiva, que es lo que yo os recomiendo, que es más fácil de hacer. Y además, sin poner la cara, sería suficiente. Esta es la forma más fácil de crear vídeos. Os lo digo que he utilizado todas las plataformas para crear vídeos y esta es la más fácil y es de Microsoft, porque tiene la opción de grabar. Entonces, como mostrábamos, hay diferentes maneras. Una, si me interesa que aparezca mi cara, y habéis visto que puedes elegir diferentes formatos. Filtros no, todavía no, pero formatos sí que puedo elegir. Y puede ser interesante si estoy en una docencia a distancia y quiero que mi alumnado vea mi cara, no solo escuche mi voz, porque además hay estudios que demuestran que cuando la docencia a distancia eh, es más cercano, es más motivante cuando escuchas al profesor o a la profesora y además parece que se están dirigiendo a ti. Te predispone a estudiar mucho más que si es una persona que no conoces, una desconocida que te está contando el contenido del tema. Entonces, eso sería una baza buena para jugar. Y luego tendríamos, lo que yo os recomiendo es que hay diferentes para subir archivos de voz, para grabar y generar archivos y luego que los puedes utilizar de manera aislada. Pero para lo fácil sería coger diapositiva por diapositiva y grabáis. Aunque de tirón hemos dicho que se puede hacer, pero de verdad este recurso es muy útil y cuando terminas de grabar se queda en la misma presentación. Entonces tú en el cuaderno digital, cuando lo estás creando, lo grabas en un momento con la tablet, te grabas, explicas, porque algo que hacíamos mucho era dar la explicación escrita, que utilizaba yo entonces el Padlet, pero das la explicación escrita, pero también el ejercicio lo explicas con voz, que no cuesta nada. Estás diciendo lo mismo con otras palabras a tu alumno que tiene dificultad. Bueno, yo me acuerdo que era un alumno que tenía muchas dificultades y era como que yo le estaba hablando en su casa y le estaba diciendo, esto recuerda que es como lo hemos hecho en casa y en clase y lo tienes que hacer así, asá y patatín. Y entonces eso es mucho más accesible que dar una fotocopia o el libro con la tarea que tiene que hacer escrita el enunciado y punto.
De acuerdo, continuamos. Ahora queremos comprobar la accesibilidad de nuestro cuaderno que hemos hecho con PowerPoint. Por tanto, hay una opción muy fácil. Vamos a verlo con el vídeo que hemos grabado anteriormente. Sería esta diapositiva, donde este es el vídeo. Se ve aquí la regleta, el cursor. Y lo que vamos a hacer es ir a revisión. Podemos ir de diapositiva por diapositiva o de todo el documento general. Recomendación, diapositiva individual. ¿Por qué? Porque será más fácil añadir las opciones de accesibilidad que nos recomienda. Si vamos a revisión, iríamos a comprobar accesibilidad y nos aparece en la parte de la derecha el cuadro donde nos explican que falta en la diapositiva 2 describir este objeto, que es el vídeo. Habría que describirlo para las personas con discapacidad visual o deficiencia visual. La descripción de qué es lo que estamos presentando aquí, qué es un vídeo, qué contenido contiene, y todo esto en 2 frases, recomendación. Y luego también nos advierte que el vídeo no tiene subtítulos. Por lo tanto, nos recomienda que hagamos una leyenda al menos para describir, si no es una traducción. Bien, este es muy útil también, que es que Microsoft, es que lo hablábamos el otro día, que sí que es cierto que hay, no vamos a hablar de marcas o no podemos hablar de marcas. Hay otras marcas bastante punteras hasta hace poco, pero sí es cierto que Microsoft se ha puesto muy al día en la accesibilidad y en facilitar sus productos a personas con discapacidades, ¿vale? Y esto es así, ha creado un montón de aplicaciones, ha colaborado, y en todas sus herramientas ahora nuevas, aparte de tener el lector ya de serie y tiene otras opciones, es que a mí me gusta mucho, pero bueno, es que no podemos hablar de todas las opciones de accesibilidad que tiene Microsoft, pero lo que quería decir, que ya se me ha ido, es que todos, tanto Word como Microsoft, todas las herramientas, podéis buscar el informe de accesibilidad. Entonces verifica y te dice, te recuerda, en esta imagen se te ha olvidado poner la leyenda, en esta imagen estaría bien que pusieras un subtítulo, en esta imagen para una persona con discapacidad visual o, exacto, o con deficiencia, sí, con deficiencia visual, sería adecuado tal, y te pone recomendaciones, ayudas, te dice qué opción tienes que marcar y está muy detallado y te garantiza que a tu alumnado le has pasado el filtro pedagógico tuyo y luego el filtro de accesibilidad de la herramienta. Y por ejemplo, en la imagen, las imágenes, esto es lo que queríamos mostrar, que dice el objeto no tiene descripción, y es que cada objeto o imagen que vamos a introducir para la lectura inmersiva, que sí que tiene ya de serie, que lo utilizan muchas personas con discapacidad visual, está bien que describamos qué imagen y qué hay dentro. Entonces nos salta, cuando eso es automático, cuando insertas la imagen, salta esta leyenda, esta alarma que te dice texto alternativo. Tienes que introducir un texto alternativo y además puedes leerlo, porque no leo bien. ¿Cómo describiría este objeto y su contexto a una persona ciega o con deficiencia visual? Los asuntos en detalle, la configuración, las acciones o interacciones, otra información relevante. Entre paréntesis, se recomiendan de 1 a 2 oraciones. Vale, gracias. Y en este espacio escribiríamos lo que queremos. Recomendable en los Twitter, no sé si utilizáis Twitter o no, bueno, el X, que ahora ya le han cambiado el nombre, o eso es muy de mi época, el Twitter, no lo sé, pero sí que ahí también está esta opción y viene muy bien que si ponéis una imagen y queréis que llegue a todo el mundo, activéis el texto alternativo en Twitter.
Vale, algunas aplicaciones que hemos investigado, teníamos unas muy buenas, pero ya no funcionan. ¿Te acuerdas que teníamos unas muy buenas, pero al final las han quitado? Que utilizábamos, pero estas aplicaciones todavía sirven y van muy bien. Es el Atube Catcher para descargar vídeos de YouTube. Es una aplicación y está también en programa, pero el fallo es que te lo tienes que descargar, ¿vale? Y tú puedes poner el enlace y descargas el vídeo de YouTube. Y luego tenemos el Video Cache, que además de descargar vídeos, permite editarlos, ¿de acuerdo? Hemos puesto los que eran gratuitos, porque hay un montón, pero hemos intentado presentar los gratuitos. Y luego hay otros para crear. Aquí hay muchísimos para editar. Estos eran los de descargar y para editar, pues claro, está eMove de Mac, quienes utilicéis, está muy bien. Para mí tiene un fallo que no tiene subtítulos automáticos, pero los tienes que escribir a mano. Entonces puedes escribirlo en documento y luego descargarlo. Que también te permite pues ponerlo, a lo mejor no la traducción exacta, pero sí por escrito lo más importante, relevante de lo que estás diciendo. Luego tendríamos Clips, que esta sí que es la aplicación para iPhone y para iPad, que este sí que tiene traducción automática, pero hasta donde yo sé que lo utilizaba solo se podía en vertical. Buenos que funcionen bien, el Perfect Video, bastante asequible, el Tuscas Video es muy bueno. Ese lo hemos puesto. Solo está para iOS, pero es que es muy bueno. O sea, ese te crea cromas, ¿verdad, Mónica? Es que Mónica lo utiliza mucho también. Y te crean cromas de escenarios de los que tú quieras utilizar y además te hace teleprompter. Es decir, yo lo utilicé mucho en la pandemia también, porque tú das la clase, puedes proyectar el PowerPoint o la presentación o el documento, lo que quieras. O sea, te abre cualquier archivo. Y en un lado de la pantalla tú pones lo que quieres decir y te aparece como teleprompter leyendo. Entonces tú vas dando la clase y lo estás leyendo, tienes apoyo escrito. Y con el alumnado también lo hemos utilizado mucho, de aquellos alumnos que tenían que hacer esa actividad de grabarse, pero eran más tímidos, pues tenían disfemia, que tartamudeaban o necesitaban un apoyo, que pudieran tener apoyo de leerlo, pero que luego no se notara, que no se viera esa diferencia y esa discrepancia con el resto de alumnos. Así que ese sí que os recomiendo que lo descarguéis y toquiteéis si tenéis la oportunidad. Vale, ahora vamos a pasar pues a hacer una ronda de preguntas fáciles, sí, y más pedagógicas, porque como veis, pues yo imparto más la parte pedagógica teórica y ella la parte más práctica, ¿vale? Entonces, para así también, ¿no? Hacerlo más atractivo y más ameno, ¿vale? Venga, va, entonces, voy a hacer la pregunta, ¿vale? Y vamos a intentar responder levantando la mano, ¿vale? La que consideréis correcta. Venga, va. La primera. ¿Con qué programa podemos elaborar vídeos, libros, perdón, o cuadernos interactivos? Book Creator, ¿quién quiere que es la A? ¿La B? ¿La C? ¿La D? Nos han pillado. Exacto, la A y la D. Dependiendo de si usamos Mac o Windows. Muy bien, perfecto. Siguiente. ¿Cómo crear un glosario accesible e inclusivo? A, usando imágenes. B, usando vídeos. C, recurrir a ejemplos. Y D, usando un vocabulario sencillo. Exacto, son todas correctas. ¿Es importante cuidar la presentación del contenido? A, sí, porque queda aseado. B, sí, porque queremos formar a alumnos cuidadosos. C, sí, porque utilizamos diferentes canales de acceso y así hacemos más accesible el contenido didáctico. Y D, no, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. La D, ¿verdad? Y esta es más difícil, va.
¿Cuál de las siguientes aplicaciones permite generar un texto alternativo a la narración? A. Kik. B. KineMaster. C. Midlib. Y D. Perfect Video. Va, ¿qui pensa que és la A? La B? La C? La D? I qui no pensa? Doncs la correcta és la D, d'acord? Perfect Video. La de Midlib es, ¿la conocéis? No me digáis, soy más friki de lo que pensaba yo. Esta es es que a lo mejor esta es la de que, ¿cómo se dice? Doblas escenas de películas. Entonces, esta le puedes sacar mucho recurso porque hicimos un escape room y entonces las pistas te lo daban los Minions. Entonces, las escenas de los Minions, tú puedes elegir películas, hay un montón de escenas que son las más emblemáticas de las películas, las más recordadas, y puedes doblar tu voz. Y entonces me acuerdo de grabar como la voz de los Minions, grababas las escenas y entonces hicimos un escape room y las pistas te lo daban los Minions. Pues eso lo hicimos para infantil, quedó bastante gracioso. Vale, y ahora pasamos a las actividades multinivel. ¿Qué son actividades multinivel? Son actividades, ¿no?, que podemos marcarlas con diferentes ritmos de tiempo, que las podemos diseñar según la taxonomía de Bloom, la revisada del 2001, es decir, por complejidad, orden de complejidad. También podemos establecer a cada nivel de la actividad y compartirlo con los estudiantes, ¿no? Aprendizaje afianzado, los que quieran sacar un 9 o un 10, ¿no?, el excelente, o aprendizaje adquirido, ¿no?, el notable, o aprendizaje mejorable, del 5 al 6. También, como ha comentado mi compañera anteriormente, presentar itinerario de aprendizaje o elaborar una misma actividad en distintos niveles de complejidad o facilitar en una actividad distintas estrategias de apoyo. Es decir, que sea también con apoyo visual, táctil, auditivo. Así pues, ¿cómo crear actividades accesibles? Pues ofreciendo diferentes opciones para realizar una misma actividad, es decir, que sean de escribir, de realizar, dibujar, también diseñando diferentes tipos de actividades en función del tiempo que van a dedicar y proponer actividades en diferentes niveles de complejidad, según también la taxonomía de Bloom. Así pues, por ejemplo, podríamos en una sesión didáctica proponer una actividad obligatoria, como es la rutina de pensamiento, que todo el alumnado debería realizar, en la cual diseñamos una autoinstrucción, ¿no? De, primero, pienso, ¿qué crees que sabes sobre este tema? Me pregunto, ¿qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema? Y luego investigo por pasos, ¿no? ¿Qué te gustaría investigar o cómo podrías investigarlo? Esa actividad sería obligatoria y todo el alumnado debería realizarla. Y luego la actividad voluntaria, eligiendo una opción, dependiendo de diferentes formas de expresión del alumnado. Un alumno o una alumna puede grabarlo, otro redactándolo, otro haciendo un visual thinking, ¿no?, que es tipo un mapa conceptual visual, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos aportar o apostar porque el alumnado pueda expresarse de una manera u otra diferente. También podríamos hacer actividades sobre, por ejemplo, ¿no?, un texto, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom. Ya sabemos que la taxonomía de Bloom, según el último estudio, en el 2001, lo que crea es, en este caso, distintos, como si dijésemos, estadios en los cuales ordena de orden superior y orden inferior de complejidad. Así pues, por ejemplo, el hecho de recordar es de orden inferior, ¿no? Por ejemplo, hacer preguntas de recordar sobre este texto, luego pasaríamos a comprender, aplicar, analizar, evaluar y ya crear, que ya es de orden superior, es decir, es más difícil, una actividad más compleja, crear o diseñar.
Y en cuanto a, por ejemplo, esta actividad, los refranes, ¿no? Con el objetivo de analizar refranes que contienen mensajes sexistas que se transmiten de generación en generación. Pues los alumnos podrían elegir una de estas tareas, o analizar los refranes, o valorar con la tabla de las características de los refranes, o elaborar el propio refranero, según también el orden de complejidad, ¿no? Y el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Así pues, por ejemplo, en la primera, analizar los refranes. Pues como vemos, tenemos aquí los refranes y el apoyo visual. Es decir, estamos dando en este caso más facilidad para que el alumno pueda acceder, ¿no? a esta actividad. Entonces, debería realizar pues qué refrán es, ¿no? Ordenarlo aquí en refrán 1, 2 o 3 y con el apoyo visual de cada refrán. Luego, por ejemplo, con mayor complejidad, en este caso, según la taxonomía de Bloom, sería evaluar, ¿no? Podemos exponer, en este caso, pues, los refranes y que ellas y ellos intenten ver qué refrán tiene un sentido metafórico o paradoja o comparar, ¿de acuerdo? Y luego ya, estos son ejemplos que podrían ser otros más. Y luego ya elaborar el propio refranero, según unas instrucciones, deberían ya elaborar, es decir, crear, ¿no? Sería ya la orden más compleja de la taxonomía de Bloom. ¿De acuerdo? Así pues, nos adaptamos a que todos los alumnos y alumnas puedan hacer la misma actividad con diferente complejidad y a diferentes ritmos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y sí, es muy importante multinivelar las actividades porque el alumnado que tenga más dificultades, en ocasiones lo que ocurre es que les bajamos tanto el nivel o siempre estamos trabajando en un nivel de complejidad tan bajo de recordar y comprender que no desarrolla más allá del pensamiento, no desarrolla la lógica. Cada vez la diferencia entre su grupo clase y esa alumna o ese alumno con dificultades es mayor. Si nos quedamos estancados en trabajar siempre el mismo estadio, porque como no puede hacer la actividad igual que el resto, hace manipulativo. Está bien, pero no siempre nos tenemos que ceñir a eso. Tenemos que, como maestros, acompañar al alumnado en su aprendizaje y en su desarrollo. Y es muy importante lo de las actividades multinivel. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo diseñar, porque es algo que también comentábamos cuando al inicio. Tenemos mucho alumnado de mucha diversidad, vulnerables, con dificultades del aprendizaje, que en un momento dado está más desconectado por una situación familiar que está viviendo, que también ocurre. Entonces es dar oportunidades a todos. Para atender a todos no llegamos, porque si queremos hacer todo material, crearlo de cero, o hacer todo material fotocopiado, plastificar los colores, entre las horas complementarias, la COCOPE, las entrevistas con los padres, se te va la mañana y no has hecho nada, no has podido trabajar. Entonces, crear los cuadernos digitales es muy importante porque ya no solo que facilitamos mayor accesibilidad, es que nosotros ganamos tiempo, economizamos recursos y porque a veces es más atractivo esta actividad presentada de manera dinámica, que es interactiva, con colores, que una fotocopia en blanco y negro mal hecha corriendo. Y eso lo hemos vivido, yo lo he vivido con mi alumnado, de pasar de materiales con un boli que improvisaba la profesora la actividad o una fotocopia en blanco y negro que no se ve ni la imagen que hay, a pasar a cuadernos digitales, a pasar a hacer las mismas actividades y los mismos libros que el resto de compañeros. Es que desde casa, sin haberlo dicho, desde casa lo notaban. Están más motivados, están más contentos y es un derecho del alumnado, tener la misma calidad educativa que el resto. Entonces no nos puede frenar el que tenga mayores dificultades o es que esto no me da tiempo a adaptarlo, porque con las TIC nos permite. Entonces aquí hemos puesto diferentes actividades, aplicaciones para crear actividades y las puedes crear interactivas y multinivel. Una de ellas sería la TiniTab, está para iOS y Android. Hemos intentado que estuvieran para todos. TiniTab es cierto que es de pago,
¿vale? Hay un manual para ir creándolos, pero da mucho juego y muchas opciones. Pika es una aplicación que es mucho más sencilla y es gratuita. ¿Vale? Es más sencilla para proyectar, puedes hacer todo tipo de actividades, está diseñada para adaptar actividades didácticas, esta es la más idónea, digamos, para alumnado de educación especial. ¿Vale? Está disponible para diferentes dispositivos. Luego tendríamos MakeIt, que tiene una opción gratuita, que tiene un límite de páginas y es como un cuaderno digital. Entonces, entrar e investigar. Y como veis, lo que comentábamos ahora en Book Creator, lo bueno que no tiene PowerPoint, ¿no? Vamos a comparar, como no nos pagan ninguno de los dos, pues vamos a decir ventajas y desventajas. Entonces, Book Creator, lo que nos ha gustado de lo último que han sacado es que puedes añadir aplicaciones. Entonces, directamente desde el libro, tú pinchas la aplicación y te va al MakeIt. O te abre la aplicación, ¿vale? Puedes enlazar Drive, puedes enlazar de todo y aplicaciones de este tipo. ¿Vale? Luego tienes algunas de memoria asociación, buscar, reconocer. O sea, esta de TouchBig, esta ya tiene algunas actividades ya creadas. Entonces ya tienes una de base y sobre esas puedes seguir trabajando. Pásamelo. El de Eureka, este existe en dos versiones, 1 y 2, y este era para matemáticas, ¿vale? Se trabajan las competencias básicas de matemáticas. Puedes utilizar la 1 y cuando ya se te queda corta te vas a la 2 o dependiendo del nivel del alumnado, pues eligen una o eligen la otra. Esa está bastante bien. Y luego a destacar, es que tengo muchas. Esta de aquí, esta de Scratch, esta es para programar, para aprender a programar. Vale. Y en Barcelona hay un proyecto, es una asociación que está sin ánimo de lucro, que está trabajando y entonces lo que está creando es para alumnado con discapacidad visual, está creando todos los muñequitos y todas las maquetas en 3D. ¿Vale? Y si os interesa entrar al Scratch y buscar información, porque buscan centros para ponerlo en práctica. Entonces, eso interesa, gratis, te dan los materiales, te forman y pueden participar y así pueden trabajar lo que es la lógica matemática y la programación, todo el alumnado. Y ahora pasamos a las estrategias de aprendizaje. Ya sabemos que son un conjunto de técnicas, ¿no? y medios que se usan con el objetivo de hacer más efectivo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas pueden variar de acuerdo pues, con el objetivo, el contenido del estudio, capacidades, limitaciones, estilos de aprendizaje del alumno. Y en las rutinas de pensamiento que anteriormente hemos comentado, las estructuras son muy sencillas, ¿no? Se repiten siempre y ayudan a los alumnos a aprender a pensar. En este caso, ¿no? como autoinstrucción, de primero hago una cosa, luego la otra y por último la otra, ¿no? Además, se basan en gráficos también para visualizar el pensamiento. Entonces, ¿cómo hacer accesible? Asegurando que todo el alumnado conoce la estrategia, que se implementa en rutina, recordando las instrucciones para desarrollar la estrategia y apoyando la comprensión de la estrategia con imágenes o gráficos. ¿De acuerdo? Es lo que hemos comentado anteriormente, la rutina de pensamiento o la autoinstrucción de primero pienso, en segundo lugar me pregunto y por último investigo. Si siempre hacemos esta autoinstrucción con el alumnado, ellos mismos serán conscientes de ese proceso del pensamiento, ¿no? De que primero deben pensar, luego preguntarse y luego investigar por pasos. Por ejemplo, esta estrategia es del trabajo cooperativo, ¿sí? No sé si la conocéis, la estrategia, que es 1, 2, 4. Como vemos aquí, al inicio, hay una autoinstrucción visual, en la cual vemos que primero lo hace el alumno. En segundo lugar, lo hará el alumno con su compañero o compañera. En tercer lugar, lo harán entre los 4. ¿Vale? Así pues, aquí vemos también el apoyo visual. 1, él mismo. El mismo o ella mismo debe hacer esta tarea. Luego, en segundo lugar, lo hará con su compañero o compañera, en el 2. Y el tercer paso lo hará con el resto de compañeros o compañeras, que es el 4.
Esas son autoinstrucciones también que tenemos visuales para poder implementar esta estrategia. Y aquí también tenemos el glosario, ¿no? Lo que hemos comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Para que identifique en qué consiste esta actividad. Claro, para crear cuadernos accesibles de estrategias y técnicas, a ver, nosotros siempre recomendamos estas cartas metodológicas para el aula, que recoge diferentes metodologías, que son metodologías activas, que permiten la construcción del aprendizaje y bueno, están para descarga gratuita en Yasedu. Lo han realizado unos compañeros, nuestros compañeros David y Guillermo, David Chacón y Guillermo Negre. Con otros compañeros. ¿Y por qué nos gusta? Porque cuando queremos hacer las actividades o las técnicas o las estrategias, lo mismo, no es lo mismo lanzarte al vacío que ya tener una baraja de cartas donde están recogidas y recopiladas. Es decir, en rojo están todas las técnicas de Spencer Keegan del cooperativo o muchas de ellas. Entonces, por una parte te aparece el nombre de la actividad y en rojo tú ya sabes que es cooperativo y por la otra parte de la carta te da la definición. Entonces, a la hora de programar actividades, podéis echar un vistazo a esas técnicas, a esas estrategias y ver cuál os puede servir. Y está de rutinas de pensamiento y destrezas, de emprendimiento, de la metodología de emprendimiento. ¿Qué más tenemos? Del cooperativo y alguna más por ahí. ¿Cuál más, Mónica? Seguro. Pedagogías ágiles. Y sí, esas 4 categorías. Entonces es muy útil y sí que os lo recomendamos. Más que algo digital, esto que os lo podéis imprimir. Y pasamos a la evaluación. Todas y todos sabemos lo que es evaluar, pero debemos tener en cuenta que debe ser una evaluación accesible e inclusiva. Así pues, una evaluación tiene que estar basada en unos criterios de calificación y, por ejemplo, un instrumento de evaluación es la rúbrica, que es un instrumento que permite presentar y organizar esos criterios. Vamos a ver ahora ejemplos de diferentes rúbricas. ¿De acuerdo? El alumnado debe conocer qué se les exige para aprobar, siempre desde el inicio de clase, y trabajar con ese instrumento de evaluación. ¿Vale? Así pues, para que nuestra evaluación sea accesible, debemos utilizar instrumentos de evaluación sencillos, como es la rúbrica, que es el más sencillo. Luego, criterios de evaluación que deben traducirse al lenguaje del alumnado y familias, es decir, que puedan comprender todas y todos con un lenguaje sencillo y claro. Y definiendo cada criterio en una actividad, porque así asocian ese criterio de calificación con la actividad que han desempeñado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una escala de valoración. Esta es una escala tipo Likert, ¿de acuerdo? En la cual tenemos 1, 2, 3 y 4 estrellas. ¿Sí? Del 1 al 4. Aquí tenemos cada criterio de calificación y podemos evaluar nosotros mismos al alumnado, como ellos se pueden coevaluar o autoevaluar, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la evaluación puede ser de muchas formas, ¿no? Luego esta rúbrica claramente no es accesible, ¿sí? Pero estos son los bloques que conocemos nosotros del profesorado, del currículum. Luego esta escala de valoración también podría ser, mientras con estrellitas, pues del 1 al 4, ¿de acuerdo? Y ya veis cómo son un lenguaje simple, corto, directo. Una lista de cotejo, de sí o no. Y luego ahora os va a comentar mi compañera. Esta es, en principio, puede parecer más compleja. Esta es de un programa informático que estábamos utilizando, que estaba basado en la neurociencia y que lo utilizábamos en el Colegio Necey de las Vallas de Elche, en Alicante, y se llama Intel Learning, ¿no? O programa cognitiva, se llamaba, y era para estimulación y para trabajar todos los contenidos de matemáticas, habían de diferentes materias. Entonces venía muy bien porque el alumnado trabajaba unas horas, no todas las sesiones, pero en el aula de informática y trabajaba sobre su cuaderno. Era trabajo individual, cada uno iba a su ritmo. Y entonces lo que hacía el programa era detectar los fallos que hacías
Entonces, cada X actividades o ejercicios te volvía a poner uno parecido en el que habías fallado. Si lo volvías a fallar 3 veces, entonces ya te bajaba de nivel y automáticamente se adapta al programa, el contenido. Entonces te adapta y a ti te aparece como maestra y luego informas a la familia en qué nivel, si está a nivel de quinto, si había bajado a cuarto y en qué nivel estaba. Y ellos mismos lo podían evaluar y se motivaban, porque se picaban, que esa era la palabra, para tenerlo todo en verde o en azul. Entonces todos querían tenerlo verde y azul. Da igual el nivel, porque había algunos que tenían un nivel de segundo y estaban en sexto, pero como en su nivel estaban en verde o en azul, estaban súper motivados y contentos porque estaban igual que el resto de compañeros, que no pasaban en otras asignaturas, que veían la diferencia. Entonces, aparece ahí los diferentes colores y, por ejemplo, aquí aparece una rayita donde ves esto, cómo está la alumna en cuestión, que es la raya de arriba, que está al 50%, y luego cómo está el grupo. Esto también lo podías elegir tú, cómo quieres que se visualice. Si no querías comparar con el grupo, lo quitabas y ya está. Y puedes adaptar también los informes. Y esta era la del maestro y la familia, y esto es lo que ve el alumno. Vale, también podemos, en este caso, plantear exámenes o pruebas, ¿sí? Multinivelados, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, como hemos dicho anteriormente, la complejidad de la actividad, ¿no? La taxonomía de Bloom. Así pues, por ejemplo, si el alumno o la alumna pues, desempeña, por ejemplo, actividades de recordar y comprender, pues podríamos evaluarlo con un 5 o un 6. Si aplica ese contenido y lo analiza, pues podríamos ponerle un notable. Y si lo evalúa o lo crea, podríamos ponerle un sobresaliente, porque vemos también cómo, en este caso, desarrolla esas actividades dependiendo de la complejidad de esa misma. ¿De acuerdo? Eso que decía anteriormente también la compañera, si siempre nos ceñimos a que el alumnado NEAE, ¿de acuerdo? Siempre estemos haciendo actividades del mismo contenido del grupo clase, pero recordando o comprendiendo ese contenido, nunca va a avanzar, en este caso, ¿no? O nunca va, en este caso, a desarrollar ese pensamiento lógico o formal o más abstracto. ¿De acuerdo? Siempre debemos diseñar actividades tanto de un nivel de complejidad inferior como de uno superior. ¿Sí? Y darle la oportunidad de que ese alumno o esa alumna pueda aprender y construir el conocimiento. ¿De acuerdo? No pongamos nosotros esas barreras psicológicas, porque muchas veces somos nosotros, el profesorado, quien impone una barrera psicológica, o las familias, que pensamos que no puede ese alumno o esa alumna. ¿De acuerdo? Intentemos darle la oportunidad de que desarrolle diferentes actividades y la podamos evaluar y acompañarles. Y podríamos hacernos estas preguntas, por ejemplo, para evaluar si el alumno ha cumplido, ¿no?, con esa taxonomía, el recordar, ¿no? Preguntas como, ¿puede enumerar o puede recordar esos conceptos básicos que se han dado en clase? ¿O puede seleccionar? Por ejemplo, si pasamos a la taxonomía de comprender y aplicar, ¿puede explicar qué está ocurriendo? ¿O cómo usarías? ¿O qué ejemplos? ¿De acuerdo? Así como también analizar, evaluar o crear, ¿no? ¿De qué forma evaluarías o qué harías para maximizar o minimizar? ¿Sí? Damos pues estas preguntas que nosotros podemos cuestionar para poder evaluar al alumnado. Bien. Y como no, para evaluar hay diferentes formas que ya conoceréis, porque seguro que vosotros como alumnos también os han puesto alguna vez un Kahoot, un Plickr o Google Forms. Google Forms también, ¿lo habéis hecho alguna vez para evaluar? También son herramientas que en principio, bueno, Google Forms en principio no está destinado para evaluar, pero son herramientas que nos dan información y que podrían servirnos para evaluar. Si no queremos descargar nada, tenemos el classtools.net, que sería una opción online para crear preguntas, ¿vale? Pero como veis, pues hay un montón de actividades, de juegos, y sería elegir la opción de preguntas tipo test. Plickers, que lo hemos comentado, y nos vendría la ronda de preguntas.
Duda de preguntas para así acabar. Ya sé que estáis cansadas y cansados de todo el día. Vale, va. ¿Qué es la rutina de pensamiento? Pues es una estrategia de aprendizaje, es una actividad multinivel, es una rúbrica o es un instrumento de evaluación. ¿Qué pensáis? Venga, va. ¿La A? ¿Sí? ¿Pensáis todas y todos que es la A? Muy bien. App para evaluar. Kahoot, Google Forms, Flickr o lápices al centro. Esta te trampa, ¿eh? Molt bé. A, B y C. ¿Vale? Lápices al centro es una técnica de aprendizaje cooperativo. Muy bien. Actividades multinivel, teniendo en cuenta A, taxonomía de Bloom, B, diferentes ritmos de tiempo, C, distintas estrategias de apoyo o D, distintos niveles de complejidad. ¿Quién es la correcta? Totes, claramente. ¿Sí? Todas. ¿Sí? Teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom que hemos dicho, diferentes ritmos de tiempo, de aprendizaje de cada alumno, perdón, distintas estrategias de apoyo, ¿sí? Apoyo visual, táctil, auditivo y distintos niveles de complejidad. Muy bien. Acabamos pues la sesión, la primera conferencia educativa. Muchísimas gracias por la asistencia. Ahora vamos a preguntas o dudas o comentarios que queráis. ¿Sí? Aprovechar ahora que está Cristina con nosotros y preguntar lo que deseéis. ¿Sí? Preguntarle cualquier cosa que queráis saber. Aquí está el micro. Así que... ¿No queréis preguntar nada? ¿No? Igualmente, ya sabéis, cualquier cosa. A ver. Cualquier cosa, ya sabéis que podéis enviarnos un correo, tanto a Cristina como a mí. Estaremos encantados de dar respuesta. Y muchísimas gracias, en verdad, por asistir, por compartir con nosotros esta experiencia. Y claramente gracias a Cristina por venir hasta aquí y estar este tiempo con nosotros. Muchas gracias.